Oigan, bueno, pues en información interesante lo que está pasando el día de hoy. Primero que nada, me llama la atención, sí estamos transmitiendo, ¿verdad? Yo aquí hablando, sí, ¿verdad? Ahí está, buenísimo. Bueno, para los que no están viendo en vivo, porque los que no están viendo diferidos, chequen esta información porque hay que actualizar, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. Y de repente, pues ayer aquí contamos muy emocionados, Astrid y yo, pues de esta épica historia que nos contó el mismo Petro, ¿no? El mismo gobierno de Colombia. Incluso él en su cuenta de Twitter explicaba que 4 menores habían sobrevivido a la selva del Amazonas. Una historia inspiradora el día de ayer, ¿no? Que, pues, insisto, pues era de directo, fuente oficial, presidente de Colombia, que ha tenido que salir a borrar el tweet y a desdecirse. Resulta que no es verdad. Resulta que esos niños siguen perdidos en la selva. Esos 4 niños que van de la mayor a 13 años al menor a 11 meses siguen perdidos. Si creen que están vivos, porque pues bueno, han encontrado un supuesto refugio, ya no saben ni qué creerle, la verdad. Vamos a la información. Dice, Petro rectifica, dice, y anuncia que los 4 menores desaparecidos en la selva aún no han sido localizados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rectificó el día de hoy sus declaraciones, o se desdijo o desmiente, digamos, esta información que él mismo dio, ¿no? Anunciando que las autoridades todavía no han logrado localizar a los 4 menores desaparecidos en la selva desde comienzos del mes. Qué tremendo. Entonces ya son 18 días. Ayer llevaban 17 días, hoy son 18, 19 días por ahí, que han estado perdidos estos 4 pequeños. No se han encontrado todavía. Qué lamentable. Ojalá que estén bien, ojalá que estén vivos, pero de momento no se sabe de ellos. El mandatario colombiano el día de ayer puso en su perfil de Twitter, que celebraba que las autoridades habrían localizado a los menores, 4 niños, uno de 13, uno de 9, uno de 4 años y un bebé de 11 meses. Incluso llegó a tildar la noticia como una alegría para el país. Y aquí lo comentamos también nosotros muy emocionados. Y qué bonito es platicar y comentar alguna noticia positiva, ¿no? Ayer alguien aquí nos comentaba, y más noticias positivas. Y lo que bonito es pues contar una noticia positiva. Lamentablemente resultó que nos estaban mintiendo. Petro, por alguna razón, decidió descaradamente mentir. No me van a decir que no sabía, ¿no? Que le dijeron, no, si están ahí los menores, ¿no? No, obviamente todo esto, pues, se trabajó, se creó. Los medios colombianos empezaron a indagar, bueno, ok. Se entiende que no haya fotos de los niños, porque pues la privacidad, pero normalmente le toman una foto, le tapan las caras, ¿verdad? Y se respeta la privacidad, pero al menos se documenta que en verdad esto está sucediendo, ¿no? Era raro, era sospechoso. Yo incluso le dije, bueno, así pues, es raro, pero posiblemente sea tema de privacidad, ¿verdad? Queriendo pensar que serían incapaces de mentir por algo tan delicado como la vida de estos pequeños, ¿no? ¿Qué pensó la abuela? ¿Por qué la abuela y los familiares no habían dicho nada, verdad? Me imagino pues que los tenían ahí guardaditos para que no fueran a desmentir lo que decía el presidente. Claro, esto se iba a saber tarde o temprano y tuvo él que salir rápidamente a decir, resulta que no. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continúan en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando, dice. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que sí los encuentren y pues van a tener que mostrar las imágenes, aunque les tapen las caras. Pero la próxima vamos a tener que esperar a que muestren imágenes para que al menos sea un poco más creíble si es que los llegan a encontrar. Ojalá, de verdad que sí, ojalá que sí los encuentren. Hay posibilidades, porque el hecho de que no estén en el lugar del accidente, el hecho de que haya supuestos rastros de los pequeños, nos da la idea de que tal vez estén por ahí, ¿verdad? Que estén vivos. Ojalá que sí sea así. Y pues tener una buena noticia pronto. Fíjense que en otro asunto hay, según reportan, un registro de un sismo de 5.6. Esto en el centro de Guatemala. Europa Press y varios medios internacionales han estado comentando sobre este sismo de magnitud 5.6 que algunos llaman terremoto. No me parece correcto, me parece que no corresponde a la palabra terremoto, es un sismo que sí, pues es importante, una magnitud, pues ¿no? Algo fuerte, pero nada que se asemeje a un terremoto. Un terremoto implica que para empezar tiene que haber fuertes daños, y no hay daños,
y no hay información de víctimas o daños materiales, pero pues los medios internacionales han estado diciendo terremoto en Guatemala. Y yo, pues entonces cuando sí sea un terremoto, ¿cómo le van a poner? ¿No? Sería la pregunta ahí. Otra vez con 260 kilómetros de profundidad, que según han dicho, pues es parte de este sismo. Ahora, vamos a ver qué está pasando ahí en Guatemala, porque está el famoso volcán de fuego, ¿no? Que pues ustedes y yo sabemos es un volcán muy activo, que recientemente se dijo que pudiera entrar en una erupción mayor, ¿no? Se hablaba de que era posible incluso hasta evacuaciones y cosas así. Bueno, pues bueno, habrá que estar muy atentos a ver qué está pasando ahí en Guatemala. Hay que estar checando la cuenta del INSUBUMEP, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología, Meteorología y Hidrología de ese país, ¿verdad? Para ver qué es lo que están reportando y ver pues si ellos ven que hay algún riesgo por el tema del volcán y qué onda con esos sismos que se han estado dando recientemente, ¿no? Ese es también creo que un punto que habrá que tener en cuenta, ¿no? De momento, pues ese es lo que pasa en Guatemala. No ha cambiado al parecer el tema de, ¿cómo se llama? Del volcán, ¿no? Eso sí que no ha cambiado. Déjenme nada más checar si no hay ninguna otra réplica antes de pasarnos a otro detalle. Me llama la atención que este sismo no está en el sismológico de los Estados Unidos, ¿no? El de ayer sí, el de hoy no está, ¿no? Entonces es un tema por ahí interesante, ¿no? Me llama la atención eso. Sí, posiblemente sea pues un tema ahí de no sé, de que no tienen todos los datos o algo así, porque el sismo de ayer se marcaba como un 6.2, un 6.4, ¿no? Y bueno, pues ahora llama la atención, según en medios locales, ¿no? O incluso internacionales como Europa Press, hablaban de de 5.2, ¿no? O sea, eso me llama la atención a mí. Miren, si vemos el sismológico de Estados Unidos, ¿no? Solamente hay un sismo, ¿no? Entonces, no sé ahí Europa Press de dónde lo sacará, ¿verdad? Ese dato, a mí me llama mucho la atención ese tema. Sí, ahí está, nada más tienen uno solo. Solamente un sismo de 6.4, no hablan de un sismo, como dice aquí, de 5. Publicado hace 2 horas, hoy 18 de mayo. Jueves 18 de mayo, hablan de uno de 5.6, ¿no? Que según se los da el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología. O sea, el INSUBUMEP, ¿no? Es el que habría supuestamente dado ese dato, ¿verdad? A mí sí me llama la atención. Voy a dejar este dato como, pues, raro, ¿no? Raro que lo mencione de esa manera el Europa Press, ¿no? Veo que, pues aquí, por lo menos en las últimas horas, no veo ningún reporte de ellos, nada más hablan del sismo de ayer, pero algunos medios locales mencionan este mismo sismo. Entonces, pues bueno, amigos de Guatemala, díganme si lo percibieron. Sería más o menos hace unas 3-4 horas el sismo, aproximadamente, si lo están viendo en vivo. Yo dejo esto como en duda, ¿no? La verdad, porque pues si no de repente eso pasa, ¿no? De que medios grandes o agencias de noticias sacan un dato, pero pues ya cuando checas, pues es raro, ¿no? Que puede ser que sea un error también de ellos, ¿no? Así que voy a dejar esto como posible, ¿no? Posible sismo. Vamos a ver qué se sabe en un momento más. Dicen el Diario Oriental, habla de uno de 5.9 hace 3 horas. También más o menos se habla de lo mismo, pero este es el sismo de ayer, no es el sismo de hoy. O sea, están como haciendo una recapitulación. He visto varios pues medios también mostrando imágenes de sismos muy viejos, ¿verdad? O sea, revolviendo las imágenes y eso, que también, pues digo, entiendo yo que se usan imágenes de apoyo, pero que correspondan más o menos a lo que pasa. No sé, es que ponen imágenes de edificios caídos y cosas así, pues eso tampoco sucedió. Así que pues bueno, estemos muy atentos a eso. Yo me quedo con el de 6.2 de ayer, ¿no? El de 5.6 de hoy, supuestamente, yo insisto, no se lo veo al INSUBUMEP, no sé dónde saca, y muestro aquí rápidamente pues la imagen de Europa Press, ¿no? Para que quede claro, pues, quién está comentando ese punto, ¿no? Registraron un terremoto de magnitud 5.6 en el centro de Guatemala. Ellos insisten y pues se supone que es el día de hoy. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a otro asunto importante.